Recordemos que desde el inicio de esta operación Furia Épica de los Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán, las sesiones informativas sobre lo que sucedió las daba el secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. En esta ocasión es especial porque este briefing, como le llaman allá, lo da el secretario de Guerra Pete Hegseth y el comandante Brad Cooper, que es el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, que es donde se planea y se ejecuta toda esta operación Furia Épica. Antes de que hablaran ellos dos en esta pequeña rueda de prensa, habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que se está hundiendo cada vez más al enemigo antes de lo previsto, que no tienen fuerza aérea, que ya no tienen misiles y sobre todo que ya no tienen lanzadores, los cuales han desaparecido en un 60 y un 64%. Sin embargo, el jefe de este Comando Central de los Estados Unidos da una actualización muy precisa de lo que ha sucedido en las últimas 72 horas en la operación Furia Épica. Nuestro dominio aéreo nos permite alcanzar el centro de gravedad de Irán con una potencia y un alcance abrumadores. Un par de ejemplos: en tan solo las últimas 72 horas, la Fuerza de Bombarderos estadounidenses ha atacado casi 200 objetivos en el interior de Irán, incluyendo los alrededores de Teherán. Y en tan solo la última hora, los bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron docenas de bombas penetradoras de 900 kilos dirigidos a lanzadores de misiles balísticos profundamente enterrados. Cabe destacar que también hemos atacado el equivalente iraní al Comando Espacial, lo que reduce su capacidad para amenazar a los estadounidenses. Recordemos que el principal objetivo de esta operación Furia Épica, dicho por el presidente Donald Trump y dicho por el secretario de Guerra Pete Hegseth, no era un cambio de régimen o no es un cambio de régimen en Irán, sino destruir sus instalaciones de misiles balísticos y debilitar las sedes de enriquecimiento de uranio para la producción de bombas nucleares. No quieren Estados Unidos que Irán tenga la facilidad de crear bombas nucleares y ese es el principal objetivo. En la segunda parte de esta rueda de prensa dio muchos detalles el almirante, el comandante Brad Cooper, y mencionó algo importantísimo sobre la cantidad de buques iraníes que han sido derribados, mejor dicho, que han sido hundidos por parte de esta operación Furia Épica. El presidente, en una rueda de prensa antes, recibiendo al Inter de Miami, ganador de la MLS, daba detalles diciendo que 24 buques habían sido hundidos por las fuerzas de los Estados Unidos. Ahora Brad Cooper dice que son 30. Nuestros ataques contra la armada iraní se han intensificado. Quizás hayan escuchado al presidente decir hace momentos que hemos hundido o destruido 24 barcos. Eso era cierto en ese momento. Ya tenemos 30 barcos y en las últimas horas atacamos un portaaviones iraní, aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, está en llamas. El presidente nos encomendó otra tarea: elevar o destruir la base industrial de misiles balísticos de Irán. Así que no solo estamos atacando lo que tienen, sino que estamos destruyendo su capacidad de reconstrucción. Y a medida que pasamos a la siguiente fase de esta operación, desmantelaremos sistemáticamente la capacidad de producción de misiles de Irán para el futuro, y eso está en pleno proceso. Recordemos que esta semana el Departamento de Guerra de los Estados Unidos hizo público un video en el que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial un submarino estadounidense hundía a través de un torpedo una embarcación enemiga, que fue el buque, que es esa imagen tan famosa que se hizo esta semana del derribo, del hundimiento de ese buque iraní cerca a las costas de Sri Lanka. Según el portal Axios y diferentes reportes de este medio de comunicación estadounidense, el presidente Trump tiene la intención de elegir personalmente o estar presente en la elección del próximo líder de Irán. Y hablando del Medio Oriente, hablando de toda esta furia épica de este operativo y de las intenciones y los objetivos iniciados por Estados Unidos, que siempre han denunciado que Irán adelanta precisamente armas nucleares, quiero presentarles a esta invitada que tenemos muy especial. Es María Pía Devoto, es especialista en temas de seguridad internacional, no proliferación de desarme y control de armas, para hablar de este tema. María, le agradecemos mucho estar con nosotros. María, bienvenida. Un gusto, muchas gracias por la invitación. María, cuando uno habla con los expertos sobre el tema Irán, sobre el tema de Medio Oriente, hay muchos que dicen que no es cierto pensar que Irán estuvo adelantando en su momento armas nucleares. Sin embargo, usted, la experta, quisiera arrancar por esa pregunta. ¿Qué tanto tiene esto de cierto y qué tanto influyó en la decisión de Estados Unidos de atacar Irán?
Irán no tiene armas nucleares, ni tuvo armas nucleares. Y esto no solamente lo dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, que la dirige su director es Rafael Grossi, sino también agencias de inteligencia de Estados Unidos. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, es paradójico, desde el año 92, hace, no sé, 30 y algo de años, Netanyahu está diciendo que Irán está cerca de tener la bomba nuclear y nunca la tuvo. Entonces, evidentemente, el objetivo, eso no quiere decir que no haya riesgos de desarrollos nucleares, ya que el stock que tenían de uranio enriquecido al 60% lo hacía riesgoso porque estaba más cerca de la producción de la bomba. Pero Irán siempre manifestó que su desarrollo nuclear era con fines pacíficos e Irán está dentro del Tratado de No Proliferación, que es un tratado de los años 70, en donde todos los países del mundo se comprometían a no producir la bomba nuclear y si tenían desarrollo nuclear, que sea con fines pacíficos. En el año 2003, en una supervisión, en una visita que hizo la Agencia Internacional de Energía Atómica a Irán, porque dentro de este tratado a los países que tienen desarrollo nuclear hay visitas y hay inspecciones, se descubrió un plan secreto. Y este plan secreto, que no había sido declarado dentro de las obligaciones del TNP, hizo sonar todas las alarmas. En la comunidad internacional vinieron sanciones, diálogos, encuentros diplomáticos, pero eso fue completamente desmantelado y se comprometió Irán a que su desarrollo y a informar todos los sucesivos desarrollos. Y hubo un esfuerzo muy grande para hacer planes y acuerdos comunes. Hay uno muy famoso en el año 2015 que Obama dedicó 2 años de su presidencia a este acuerdo, que fue el plan integral, el plan de acción integral, en el que acordaron Irán, estaba Rusia, estaba China, estaba Francia, estaba Estados Unidos. Habían acordado que tenían ciertas limitaciones para su desarrollo nuclear, el levantamiento de sanciones y establecía ciertas visitas e inspecciones. En el año 2018, en la primera presidencia de Trump, la aproximación que tiene el presidente Trump a su política al Medio Oriente es claramente completamente diferente a la que tienen otros presidentes. Trump lo primero que hace es retirarse de este acuerdo general que tenían, de este plan integral, sí. Y poco a poco, más allá de los esfuerzos de los países europeos y de los otros países que formaban parte de este acuerdo, Irán comienza a incumplir con los puntos del acuerdo. Entiendo perfectamente. ¿Cómo llegamos a este punto? Es decir, a los bombardeos de Estados Unidos, Israel hacia Irán. ¿Qué motiva precisamente a Estados Unidos? Usted me dice que se incumplen unos acuerdos, pero ¿cómo justamente se da este punto específico del ataque? ¿Qué amenaza recibieron ellos? Bueno, efectivamente Irán es una amenaza real, pero para Israel. En Medio Oriente, el único país con capacidad militar y sobre todo la capacidad de Irán no es su capacidad nuclear. Puede llegar a ser, nadie deja de lado los riesgos que implica el enriquecimiento de uranio, pero el riesgo es su capacidad misilística. Es una potencia misilística de la región y eso revierte para Irán, para Israel, eso es una amenaza. No solamente por eso, sino porque también Irán es apoyado por algunos grupos, lo que se llaman proxies, que están en contra de Israel. Es el caso de Hamas, es el caso de Hezbollah y era el caso de la Siria de Bashar al-Assad. Ahora esos grupos están completamente debilitados después de la acción de Israel en Palestina, como está el Hezbollah. Siria cayó el régimen, Bashar al-Assad, este régimen ya no está más. Entonces era un momento propicio
de acuerdo a la debilidad, y además recordemos que hay protestas porque no están contentos con el régimen de los ayatolás. Hay un descontento con el régimen de los ayatolás que están desde el año 79, sobre todo de gente joven. Hubo en el año 2022 el asesinato en una comisaría de una chica kurda joven que había sido detenida por la policía de la moral porque tenía mal puesta la hijab. Entonces, esto generó manifestaciones, no de las manifestaciones tradicionales de gente religiosa, de gente de izquierda, sino de mujeres y manifestaciones de gente joven, que fueron espontáneas y que fueron creciendo a lo largo del tiempo. Todo este panorama hacía propicio que este era un buen momento por la debilidad del régimen que estaba bajo cuestión y la debilidad que tenían los apoyos Irán para poder atacar y eliminar esa amenaza que podía llegar a tener en su supremacía regional para Israel. Hoy, a propósito de parte de la respuesta que usted me daba, María, usted me decía por las amenazas de los proxies, es decir, y hablaban de Hezbollah, pues hoy Israel ha anunciado entonces unos bombardeos en el Líbano, por eso es que tenemos allí la señal en vivo de Beirut, porque se han adelantado en las últimas horas bombardeos en contra justamente de Hezbollah. Pero entonces viene la pregunta y es, ¿qué tanto usted me habla de la capacidad misilística que tiene Irán? ¿Qué tanto puede afectar o qué tanto está afectando, porque ya lo está haciendo precisamente con estos misiles, a Israel y a las bases estadounidenses en Medio Oriente? Bueno, claramente lo que estuvimos viendo en estos días fue el ataque con los misiles a estas bases aéreas norteamericanas, es más, también hubo un ataque en Emiratos Árabes a una base francesa, y lo estamos viendo. Estos misiles nunca llegaron a impactar, aunque y en algunos casos también llegaron a infraestructura civil, pero aunque hayan sido interceptados, algunos pedazos pueden caer de metal, pueden generar incendios y esto puede generar el caos, digamos. Todos estos países tienen un escudo de defensa para estos misiles. Normalmente lo que está haciendo Irán, que es generar como el caos en toda la región. Pensemos que es una región, estamos hablando de países como Qatar, como ciudades importantes, bueno, en Emiratos Árabes, ciudades importantes como Dubái, Abu Dhabi, que se estaban posicionando en el mundo como lugares de turismo, como lugares de finanzas, ¿no? Recordemos el Mundial de Fútbol, ¿no? Que mostró al mundo que podía ser un evento deportivo de esa magnitud. Está dañando completamente esa imagen. Por eso a las monarquías árabes no les conviene que esta guerra continúe. Y lo que está apostando Irán es que a estas monarquías árabes que tienen relación con Estados Unidos en este momento, justo antes del sábado, estaba negociando en la sede de Naciones Unidas en Ginebra y estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar negociando con Estados Unidos y con Irán sobre el tema de algunas verificaciones de las plantas nucleares que ya habían quedado completamente deterioradas por la guerra de los 12 días del año pasado en Fordo, los ataques, y en Natanz. Hablaban de estas bombas penetradoras, ¿no? Son unas bombas que llegan a 60 kilómetros bajo tierra. Y por supuesto, María, que las imágenes, con base en lo que usted me está contando, que han ocurrido, por ejemplo, en Dubái, hay hechos mucho más graves, pero como Dubái es Dubái y tiene estas implicaciones, obviamente se han replicado mucho más rápido a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación internacionales. María, tengo una pregunta. Con la caída del ayatolá, precisamente Jamenei, también hay, digamos, una repercusión importante que ha anunciado una venganza, porque así nos lo dijo precisamente, estoy hablando del embajador aquí en Israel, aquí en Colombia de Irán. Él dice, va a haber una venganza. Entonces, ¿qué tanto podría ahora sí fomentarse, por ejemplo, la creación de armas nucleares? ¿Qué tanto podría repercutir en Irán con esto que ha pasado con el ayatolá? La infraestructura de la capacidad misilística, de la capacidad militar y eventualmente del posible desarrollo
nuclear con perspectiva militar quedó completamente dañada. Completamente dañada. Es imposible hoy que tengan la posibilidad de desarrollar, que esta venganza se traduzca en la producción de una bomba nuclear. Si bien el desarrollo nuclear estaba bajo tierra, en subterráneos, entre las montañas, hoy tiene mucha tecnología Estados Unidos y mucha tecnología Israel, ¿no? Y estuvimos estos días también, y ustedes lo cubrieron, escuchando el Pentágono, cómo utiliza esta tecnología de inteligencia artificial que analiza muchísimos datos para poder tener los objetivos militares. Es muy difícil que haya una planta subterránea que no haya sido detectada por Estados Unidos y por Israel. Entonces está completamente dañada su capacidad militar y su capacidad de un posible desarrollo nuclear con fines militares. Ahora bien, el régimen de Irán, que la revolución islámica tiene sus propios resortes para tener continuidad. Más allá de todas las protestas que comentábamos anteriormente, que se estaban viviendo, se eligieron a un sucesor. El sucesor es el hijo de Jomeini, que muestra que va a ser una línea que va a seguir en la misma línea, en la línea dura, donde Estados Unidos es considerado el gran Satán. Israel es considerado su aliado, Satán, en la región. Entonces no hay un moderado, no hay alguien que se pueda dialogar, y habrá que ver, el futuro es completamente incierto, pero Irán está apostando al cansancio de la continuidad y a involucrar a toda la región, y además esto está generando como cierto malestar dentro de Estados Unidos, con el argumento, incluso dentro, no solamente más allá que haya fracasado la iniciativa en el Senado de los demócratas, dentro de las propias filas del presidente Trump, de involucrarse en un conflicto que dicen: este es un problema de Israel, no es un problema nuestro. Y Trump lo había dicho durante la campaña presidencial: yo no me voy a involucrar en un conflicto con Irán. Lo entiendo perfectamente, María, pero es que sabe que ya van casi más de 12 países involucrados en el tema, es decir, es algo que se va expandiendo con el paso de las horas. No solamente hay 12 países en la región, sino tenemos que también observar cuál es la posición de Europa, ¿no? Europa, Francia, lo vimos, anunció hace unos días. También Francia y los países europeos están bajo este tratado de no proliferación, pero pueden tener armas nucleares. Francia puede tener armas nucleares. Los miembros del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Francia, Rusia, China, pueden tener armas nucleares bajo este tratado. Los miembros del Consejo, que son, es re paradójico, que son los garantes de la paz mundial. Francia anunció que iba a aumentar sus ojivas nucleares y que no iba a transparentar, porque por este tratado tienen que ser transparentes, no iban a transparentar qué era lo que tenía, y que se iba a aliar con los países europeos en esta empresa. Y ya lo están apoyando Alemania, Países Bajos, Suecia e Italia. Y no nos olvidemos el riesgo que un misil había sido interceptado casi que estaba yendo en camino hacia Turquía, que Turquía es un país de la Alianza del Atlántico Norte, Turquía es un país de la OTAN, y además Turquía es anfitrión de armas nucleares de Estados Unidos, como otros países europeos, como Bélgica, como Alemania, como Países Bajos. Entonces, tenemos la presencia del tema nuclear. No solamente Israel tiene armas nucleares, pero está por fuera del Tratado de No Proliferación. Vimos están en un conflicto entre Pakistán y Afganistán. Afganistán tiene armas nucleares, está fuera del Tratado de No Proliferación. Afganistán no tiene, pero allí está la India, que es el eterno rival de Pakistán, la India, que también tiene armas nucleares. Entonces podemos estar en presencia no solamente de un conflicto
en los países de Medio Oriente, sino que se puede extender a algunas otras regiones del mundo. María, perdóneme si le hago una pregunta que es muy de la ciudadanía, pero hay que hacerla, y es, en medio de toda esta situación, y con esto la despido, María, con Estados Unidos, Israel e Irán involucrados, ¿quién tiene más capacidad armamentística? Es la pregunta. Se lo digo porque mucha gente dice, bueno, ¿qué va a pasar o en qué va a finalizar todo esto? ¿Quién podría perder primero? ¿Quién podría cansarse primero? Hablando netamente en materia armamentística, que es su especialidad. Bueno, claramente la gran potencia militar es Estados Unidos. Digamos. Eso no hay ningún lugar a duda. Israel está apoyado por Estados Unidos y Israel tiene un importante desarrollo de tecnología. Ahora bien, hay que analizar cuál es la duración que puede llegar a tener este conflicto y el cuestionamiento que pueden tener estos presidentes, estos líderes en sus propios países por los millones de dólares que están gastando. Una de las cosas que está haciendo Irán, que tiene un desarrollo muy importante de drones, mucho más desarrollo tiene China, pero muy importante de drones, es agotar con los drones a las defensas aéreas para luego penetrar con misiles. O sea, ¿hasta cuándo va a resistir, puede llegar a resistir Irán, pero hasta cuándo también en sus propios países, sobre todo en el caso de Estados Unidos, a nivel interno va a poder sostener esta decisión unilateral sin haber pasado por el Congreso, con oposición de sus propios apoyos, va a poder sostener esta campaña. Pues María, ha sido muy amable usted por atendernos y sobre todo ampliarnos toda esta información que genera tantas dudas en medio de esta situación allí en Medio Oriente. Es precisamente María Pía Devoto, es especialista en tema de desarme y control de armas. Gracias por estar con nosotros. Un gusto.